Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube en donde damos tutoriales acerca de algunos temas que están relacionados con las matemáticas. Hoy vamos a hablar acerca del plano cartesiano y cómo podemos graficar puntos dentro de un plano cartesiano. Primeramente hay que definir qué es un punto. Un punto es una figura que nos determina una posición en el espacio determinado. Y el plano cartesiano es la figura que nos divide el espacio en cuatro segmentos que son completamente iguales. Cabe recordar también que un punto se compone de dos partes que son llamados comúnmente componentes. La componente X o llamada específicamente como las abscisas y el componente Y llamado comúnmente la ordenada. Entonces cada punto nos determina una posición en el espacio que puede ir graficado en el plano cartesiano. Un punto siempre debe tener una variable o una coordenada X, que es la primera que se escribe, y una coordenada Y. También es importante saber que un punto es un par ordenado y coordenado. Ordenado porque primero va la X y luego va la Y coordenado porque tiene que llevar y nos determina una coordenada específica en X y una coordenada específica en Y a donde estas dos coordenadas se unen o chocan o intersectan, a ese punto le llamamos precisamente un punto en el plano cartesiano. Entonces hoy vamos a aprender a graficar puntos dentro del plano cartesiano. Tenemos una serie de puntos que vamos a graficarlos en este momento. Tenemos de la A a la F para poderlos graficar. Primero hay que definir las coordenadas específicas que están dentro del plano cartesiano. Como ustedes observan, estamos viendo el plano cartesiano, que es un sistema de coordenadas que posee un eje X que es completamente horizontal o acostado, como muchos de los alumnos conocen, y también el plano cartesiano consta de un eje que es completamente vertical, que está en forma de pie o parado, como algunos lo conocen. Entonces el eje que va horizontal, o el eje de las abscisas, o la componente X, posee dos lados porque reconocemos, tal como lo hemos aprendido con el plano cartesiano y con la recta numérica, que el punto central donde las dos coordenadas, donde los dos planos chocan, donde los dos ejes chocan, a ese le conocemos como el origen, o sea, la coordenada 0, 0, 0 en X y 0 en Y. Entonces definimos que hacia la derecha están las X que consideramos positivas, por eso a esas le ponemos X más. Hacia la izquierda le vamos a poner X menos porque son las X que nosotros tenemos los negativos, tal y como nosotros nos enseñaron cuando aprendimos la recta numérica real. Entonces aquí estamos viendo una adaptación de la recta numérica, porque ahora tenemos una recta numérica que está en posición vertical, pero esta recta numérica que miramos acá, a continuación a esta, es completamente la misma recta numérica que nos enseñaron en escuela. Ahora tenemos ese recta numérica que está en forma vertical, o sea, está en forma parada, en la cual decimos que le llamamos Y. Y para diferenciar del 0 hacia arriba decimos que es la Y positiva, y del 0 hacia abajo decimos que es la Y negativa. Entonces ahí ya tenemos la clasificación de las coordenadas en su respectivo plano cartesiano. Ahora vamos a ver a los puntos cómo podríamos graficar el punto A. El punto A, nosotros reconocemos que el primer coordenada que tenemos es X y la siguiente es Y. Siempre va a ser de esa manera. La primera va a ser X y la siguiente va a ser Y. Entonces, donde intercepten, donde choquen, donde se unan ambas coordenadas, a ese punto así le llamamos. Le vamos a llamar el punto A. Entonces comencemos a graficar. Me dice que es de 3 en X, y como es X positivo, me voy a mover en las X que considero que son positivas. 3. Acá está, miren. 1, 2, 3. Y me voy a desplazar ahora hacia la X o hacia la Y
Pero ¿en cuál de las dos? ¿La y positiva o la y negativas? Voy a desplazarme hacia la y que son negativas porque el punto me dice, o la coordenada me dice que es menos 2. Por lo tanto, me desplazo hacia la menos 2, que es negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, positivo, que es la x, y me desplazo hacia el menos 2. Y este punto que estoy haciendo acá, en punto, voy a definir que es el punto considerado como el punto A, que es el primero que estamos resolviendo. En el punto B, que vamos a graficar ahora, me dice que la x es menos 5. Significa que me voy a desplazar hacia la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Del menos 5 yo necesito saber hacia dónde me voy a desplazar, hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que el primer punto que yo, o la primera coordenada que yo tengo que graficar es la coordenada en x. Siempre voy a graficar la coordenada en x primero, porque un punto es un par ordenado y al ser ordenado, primero comienzo con x, ya lo tengo, el x igual a menos 5, y ahora voy a la y. La y, como dice en este ejemplo, la y es 3. Por lo tanto, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Muy bien, voy hacia arriba. Vamos a ver, menos 1, 2, 3. Entonces, los dos puntos, desde el menos 5 voy hacia arriba y el 3 positivo. Y a este punto le llamaría B. Si yo quisiera trazar una línea entre el punto A y el punto B, podría hacerlo, pero en este tipo de ejercicio solo me dice que determine los puntos, nada más. Pero si me dijeran que trazara una línea entre los puntos y me da todos esos valores de puntos, significa que yo tendría que trazar una línea como en las figuritas o en los dibujos que me dan todos los puntitos y tendría que enlazar cada uno de los puntitos. Pero en este caso solo me dicen grafique puntos, nada más. Muy bien, vamos al punto C. El punto C dice que es menos 6, menos 3. Menos 6 está en la coordenada X. Menos 6 está en la coordenada X. Y el menos 3 está en la coordenada Y. Muy bien, en la coordenada Y. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, intersecto o uno los dos puntos, el punto o la coordenada en X, que es menos 6, y la coordenada en 3, menos 3, que es en Y. Por lo tanto, decimos que ese punto sería C. Vemos ahora los siguientes puntos. El punto D y el punto E tienen algo en particular que quiero explicar. Miremos que el punto D me dice que la X es 0 y la Y es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una coordenada en X. Significa que me debo de parar exactamente en el punto inicial, en el punto de origen. Y digo, ok, como no hay X, que es 0, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Me voy a mover hacia arriba, porque la Y que tengo acá en este ejercicio, en el ejercicio del punto D, la Y es 1. Por lo tanto, me desplazo desde el 0 y voy a desplazarme hacia el 1 hacia arriba. ¿Por qué? Porque el 1 o la coordenada Y es completamente positiva. Y hacia arriba tenemos los valores que son positivos en Y. Por lo tanto, a este le llamamos punto D. Ahora bien, vamos al siguiente, el punto E. El punto E es más o menos similar al punto D, pero hay una salvedad aquí, que en el punto E ya tenemos un valor de X, pero no nos desplazamos en Y. ¿Qué significa esto? Que del punto 0, 0 me voy a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es un 3 que es considerado positivo. Significa que me muevo 1, 2, 3 y de ahí hacia donde agarro para que pueda intersectarse con la coordenada 0 hacia ningún lado. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es solo muévanse hasta el 3 y del 3 no se mueve ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, este punto de acá sería considerado el punto E. Ahora veamos con el punto F. El punto F me dice que es desde 1 hasta 7. 1 que es en X y 7 que es en Y.
Entonces la primera posición que voy a hacer es ubicarme exactamente en el 1 positivo, acá. Y una vez que estoy ubicado en el 1 positivo, veo, voy hacia arriba, hacia el 7 que es positivo, o voy hacia abajo, hacia el 7 que es negativo. Bueno, veo el punto. El punto me dice que es 7 positivo. Por lo tanto, voy a ir hasta el 7 que queda en la parte de arriba. Estamos en 1. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y desde acá, desde el 1, voy a graficar, hacer estas líneas punteadas. Las líneas punteadas solo determinan un orden de qué coordenada va primero y qué coordenada va a ir después. Por eso no hay ningún problema. En muchos libros de autores matemáticos no aparecen esas líneas guías que nos ayudan para que el punto esté lo más correctamente posible y que no se vea las líneas raras, extrañas y que un punto sea más lejos que otro. Entonces con esto ya terminamos de encontrar esta serie de puntos en un mismo plano cartesiano. Encontramos el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E, el punto F, que son los puntos que me pedían. Muy importante es recordar que estos puntos poseen coordenadas en X y coordenadas en Y. La X es lo que va acostado, o comúnmente los pintores le llaman horizonte, y la Y es lo que va en forma vertical o en forma parada, y donde se unen ambas rectas numéricas se le llama origen, y arrancamos del origen hacia la derecha con las X más, del origen hacia la izquierda le llamamos X menos, del origen hacia arriba la Y más, y del origen hacia abajo le llamamos la Y menos. Y esto es prácticamente todo para poder hacer la graficación de puntos en un plano cartesiano.